Mi nombre es Cecilia Solá, soy docente, soy activista por los derechos humanos y de género, soy militante en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y formé parte de Ni Una Menos Resistencia durante gran parte de mi activismo como militante de género. Como les dije, es un enorme placer estar con ustedes, no es la primera vez que comparto espacio con las chuecas, pero en este momento es como muy particular porque, como decía hace un rato cuando la saludaba, les ha tocado a ustedes el enorme dolor y la enorme rabia de perder a una compañera. Y eso nos lleva un poco a esto de cuántas veces hemos salido a gritar y a marchar y a levantar el puño por compañeras, por mujeres que solamente hemos visto en los carteles de búsqueda, y es tremendo cuando a la que estamos buscando es a la que conocemos de toda la vida. Eu quero ver uma. Eu quero ver uma. Sí, que, bueno, con respecto a esto, por ahí hablar de cómo se concibe el feminismo y de cómo se construye, porque hay mucha gente que cree que un femicidio y la falta de ESI y la humillación y la marginación y la inequidad y el machismo, los micromachismos no están relacionados. Entonces, por ahí, preguntarte cómo concebís vos la construcción del feminismo, ya que sos docente, sos activista, sos escritora. Cómo construir, digamos, una línea para que la gente pueda comprender que son cosas que están conectadas. Indudablemente. A ver, el feminismo que yo milito es el feminismo que atraviesa la vida de todos, todas y todes quienes habitamos este espacio-tiempo. No me imagino un feminismo excluyente, no me imagino un feminismo que no sea atravesado por el dolor de quienes fueron arrancados del Guernica a puro palo, gases y gritos. No me imagino un feminismo que no pueda comprender los procesos de la compañera que todavía no llegó a ciertas conclusiones y que por eso tal vez no coincide, pero eso no la hace menos compañera. Si no aprendemos a construir entre nosotros, si no aprendemos a escucharnos entre nosotros, es muy difícil la construcción del feminismo. Yo milito el feminismo popular, el feminismo que nos hermana, el feminismo de las negras que nos paramos de mano, no solamente frente al machismo, sino frente al capitalismo que mata, sino frente al egoísmo que mata, sino frente al odio que mata, que es también machismo, porque están intrínsecamente unidos capitalismo y machismo, no se sostiene uno sin el otro. Como docente, el feminismo atraviesa todas mis clases y yo cuando hablo de educación sexual integral, pienso cuántos años hace que algunos de nosotros hemos estado dando ESI antes de que se llamara así. Porque tiene que ver no solamente con lo que se enseñó en algún momento en la escuela como educación para la salud, higiene y no sé qué otra cosa. La educación sexual integral tiene muchísimo que ver con nuestro cuerpo, con el cuerpo de lesotres, con las emociones de lesotres. Entonces me parece una locura que haya gente que no quiera que sus hijos, hijas e hijes reciban la información necesaria para cuidarse, para cuidar y sobre todo también para vivir mejor, para vivir en mayor armonía con lesotres que nos acompañan en este viaje, ¿no? Sí, por ahí, bueno, contarte que Las Chuecas ahora forma parte de la red provincial de ESI, junto con Bien ahí. otras. Y bueno, estamos laburando por ahí eso, y lo que yo contaba también en esta reunión es que en la formación docente de nivel superior no hay formación en ESI. Digamos, le decía a la Ceci que yo tengo libros de educación para la salud y género, y que están buenísimos, pero son súper teóricos y como que no se logra una construcción real del feminismo, ¿no? El feminismo popular, como decías vos, de decir, bueno, me enfrento con esta cuestión y aprendo.
Sí, yo respeto enormemente la academia y la teoría, pero también creo que sin el territorio, sin la pata del territorio, es como que es una construcción muy linda, pero poco real. La educación sexual integral como materia en la formación docente es fundamental, y es fundamental también pagar la deuda que tiene la ESI con la diversidad e incluir la diversidad y la incidencia dentro de los contenidos. Con los problemas con los que nos encontramos a veces quienes insistimos en que los pibes accedan a su derecho de la ESI es un poco con el temor de algunos directivos de recibir el enojo de los padres, que no es poca cosa porque nos ha pasado de grupos de padres muy enojados o de grupos de padres exigiendo que su hijo no reciba el derecho de la ESI. Y también creo que estamos un poco atrasadas en cuanto a formación docente en educación sexual integral, yendo más allá de esto que decíamos de la biología. Tenemos que aprender a tratar las emociones, tenemos que aprender a tratar los derechos, tenemos que salir un poco de lo teórico y lograr que los pibes, las pibas, les pibis reconozcan las situaciones de las que habla la ESI y las puedan incorporar a su vida para después poder actuar en consecuencia. Si no, me parece que seguimos escribiendo en el agua, aunque demos ESI, aunque una vez por mes o una vez cada 15 días se haga una charla de ESI. No, tiene que ser un contenido dado transversalmente en todas las materias, porque además es tremendamente aplicable en todas las materias. En todas las materias podés dar ESI, sin saltearte los contenidos, porque en vez de hacer estadísticas sobre, no sé, la velocidad de la chancha en las curvas, podés hacer estadística sobre las disparidades de género que existen en nuestra sociedad. Digo, por ejemplo. Es una decisión política, es una decisión política implementar ESI. Ya tenemos la ley, ya está implementada. Bueno, lo que tiene que haber ahora es la decisión política de que los ministerios, los supervisores, los directivos y los docentes estemos todos de acuerdo en que esto tiene que implementarse y ahora. Sí. No puede quedar librado a la buena voluntad de un o una docente remándola en una escuela, porque así no sirve. Sí, son siempre minorías. Y minorías en conflicto. A muchos docentes les cuesta flexibilizarse en eso, tienen que cumplir en la currícula, los contenidos, que si no se llega a fin de año. Sí, y también en honor a la verdad. Pero también en honor a la verdad. Muchas veces los docentes, las docentes, tenemos ciertos temores, porque si no estamos bancados por los directivos, y no siempre pasa. En mi caso particular yo tengo la suerte enorme de que los directivos de las 3 escuelas donde trabajo son personas que creen profundamente en el derecho de los pibes y las pibas a recibir educación sexual integral. Pero sí tengo colegas que están preocupados porque ellos preparan una clase preciosa, y después, cuando vienen los padres a quejarse, no tienen el apoyo necesario. Entonces vos pensás también, a ver, tengo 35, 40, 38 gurises, tengo que preparar la clase, doy la clase, y después recibo un palo y nadie sale a bancarme, que yo estoy cumpliendo con mi obligación, porque recordemos siempre que la ESI es el derecho de los pibes y la obligación del docente. Tal cual. Bueno, otra cosa que te queríamos preguntar era, bueno, el término que vos utilizás siempre, el de manada. ¿Nos querés contar desde dónde lo pensás? Como para relacionarlo. Esto alguna vez lo hemos charlado. A ver, yo empecé a pensarnos como manada a raíz del relato Pero no me pegas, que ustedes han leído muchas veces y que hemos leído muchas veces y que conocen la historia. La cuento porque, como dice la señora, el público se renueva. No puedo creer que acabo de citar a Mirta Legrand. Por favor, borra todo. Esto no existe. Esto se recorta. Pero, por favor, la cuestión es la siguiente. Yo escribo un relato en el que una mujer cuenta
cómo es víctima de todas las violencias que te puedas imaginar, menos la física. Esta mujer es humillada, sufre violencia económica, es continuamente maltratada, verbal, emocional, psicológicamente, vive con miedo, pero sin embargo jamás le han puesto una mano encima. El hombre que vive con ella, su marido, jamás le ha puesto una mano encima. Esta mujer va contando todo lo que sucede en el relato, y que es el relato que yo posteo, y se compartió un montón de veces y recibí muchísimos mensajes de enorme amor de mujeres totalmente desconocidas de todo el país que me ofrecían el pasaje para salir de ahí, que me ofrecían un lugar en sus casas para que yo me fuera con los pibes, que me ofrecían, mirá, yo lo único que tengo es un kiosco, pero te puedo ayudar con la yerba para el mate y con la leche para los pibes. Una ola enorme de amor y sororidad de mujeres que lo único que sabían es que había una mujer sufriendo. Cuando recibo eso, respondo a los mensajes, que fueron realmente más de 1000 mensajes, contándoles que era una historia, pero que seguramente en algún lugar había mujeres pasando por esas y por otras tremendos dolores. Y lo que les proponía era esto, que todo ese amor que me ofrecían a mí, se lo ofreciéramos juntos a las compañeras, a las hermanas, a las amigas, a las desconocidas que estaban atravesando alguna situación de violencia, y de a poquito se fue formando esto que es La Manada, y que nos comunicamos a través de las redes, y que contamos con gente como ustedes, con gente como otras compañeras de espacios organizados, y de los que antes éramos las autoconvocadas, ¿se acuerdan? Acompañando, ayudando, y ha mutado de tal forma que hoy por hoy ya casi no es necesario publicarlo en los muros, porque ya las redes están armadas y ya los grupos de WhatsApp están armados. Es menos la exposición que sufre la compañera vulnerada, de decir, compañeras, necesitamos manada en Jujuy, ya a veces ya no es necesario ni siquiera ponerlo en el muro, porque ya tenemos los contactos en Jujuy. Y la otra vez fue una cosa genial, porque me escribe una compañera de Tucumán con una situación que necesitaba de la manada, y al ratito, a los 20 minutos, me dice, Ceci, ya está, ya solucionamos, porque la llamé a fulana que estaba en tal lado. O sea, ya es totalmente autónoma. Son esas redes de contención, esas redes de amor que sabemos tejer las mujeres y las identidades femeninas, tal vez por haber vivido tanto tiempo en lo oscuro, tanto tiempo calladitas, que aprendimos otras formas de comunicarnos, y ahora podemos gritar todas juntas, podemos rugir como manada, porque nos acostumbramos en el silencio a tejernos y ahora nos sentimos más fuertes. Yo cuando hablo de manada siempre cuento que no me refiero ni a las manadas de los cánidos, como pueden ser los lobos, que son jaurías, ni a las de los leones. La manada que yo tengo en la cabeza se parece un poco más a la manada de las belugas, que son animales, son ballenas, que tienen una gran capacidad vocal y que viven en familia, que es una sociedad matriarcal, y que es maravilloso porque pueden escucharse a cientos de kilómetros en el océano, y hay documentales que muestran cómo todas las belugas corren en auxilio de una compañera herida, de otra beluga herida por su enemigo natural, que es la orca, y cómo estos animales aparentemente tan mansos, aparentemente hasta sonrientes, porque la cara de la beluga es como sonriente, pueden hacer huir a un predador tan peligroso como es la ballena orca. Creo que eso fue un poco lo que generó en algún momento que escribiera un texto en el que nos definía como esa manada, porque somos capaces de comunicarnos a largas distancias, porque somos capaces de correr por la compañera herida, porque no siempre llegamos a tiempo, porque cuando llegamos a tiempo es un gozo enorme, porque es un triunfo enorme. Así que yo creo que somos seres hechos para vivir en manada. No creo que podamos sobrevivir si no es en manada. Sí, tal cual, Ceci, tal cual. Nosotras incluso lo que siempre contamos es que comenzamos siendo un grupo que se encargaba de visibilizar y digamos, conmemorar las fechas específicas, y de repente nos convertimos en socorristas. Nos vimos la manada, literalmente, porque antes éramos, como decís, las autoconvocadas. Un día nos encontramos y dijimos, che, esto está mal, nos parece que está mal. Y después uno empieza a construir con las herramientas y los recursos escasos que tiene, y sin embargo somos, esta construcción a partir de recursos tan escasos es súper exitosa. Es como decís vos, una teje, conversa,
arma estrategias, siempre, bueno, en la mayoría de los casos nos salen bien las jugadas, terminamos llegando a tiempo, en la gran mayoría de los casos, debo decir. Sí, Cuando absolutamente. el Estado no responde, porque, por ejemplo, no sé cómo lo sentís vos, pero yo al principio de la pandemia, quizá en junio, llamé al 0800 de provincia para derivar un caso, para asesorarme sobre cómo atenderlo, y bueno, no tuve respuesta, y llamé todo un día. Ay, por favor. Sí, no, la realidad es que el Estado ya venía cuesta abajo. Bueno, salimos de estos terribles años del macrismo, donde la vida de una mujer, según el presupuesto que tenía el macrismo, valía 11 pesos, e ingresamos de cabeza en la pandemia, donde tenemos un Ministerio de Género y Diversidad, donde se supone que tenemos más herramientas, pero la realidad es que el Estado sigue estando ausente en la mayoría de los casos. A veces por falta de recursos, a veces por falta de intencionalidad política, a veces porque se desvían los recursos o se confunde trabajar políticas públicas de género con hacer un banner, y eso es lo que nos enoja un poco a la manada, que no escuchen lo que les decimos. A ver, cuando nosotras ofrecemos nuestros saberes, nuestra experiencia en territorio, cuando digo nosotras me refiero a las manadas de todo el país, porque yo hablo con compañeras incluso de fuera de la Argentina, de otros lugares de la matria, y más o menos lo que dicen es lo mismo, no nos escuchan, hacen lo que quieren, piensan que trabajar género es un spot publicitario, un banner o una charla, y no entienden que trabajar género es, primero que nada, ser capaz de empatizar y ser capaz de acompañar y ser capaz de contener a la compañera vulnerada, ¿verdad? Y ser capaz de ser práctico. Pero bueno, por eso seguimos peleando desde el llano y por eso a veces vamos a reclamar con mucha más fuerza a quienes están sentadas en ciertos espacios y en ciertos despachos, porque la realidad es que muchas que están sentadas en ciertos espacios y en ciertos despachos llegaron ahí porque la manada empujó, sostuvo, bancó y creyó. Y no podés mentirle a tu manada, no podés después decir, no sé, no puedo, no me importa. Sí. Eso creo que es una de las cosas que más me duelen de ver compañeras ocupando espacios donde podrían hacer mucho bien y conformándose con lo de siempre. Sí. Y hablo de compañeras, porque vos me dirás, bueno, pero le estás pegando a las mujeres, porque también, sí, pero, y yo hablo de las compañeras, yo hablo de las minas que caminaron, acá caminé en la calle, que caminaron a mi lado en la calle, que levantaron las mismas banderas, que dijeron, esto es necesario, y bueno, y ahora que tienen el poder para hacerlo, no lo hacen. De esas compañeras hablo, de esas mujeres. Sí, se las come el sistema. Así funciona la hegemonía, ¿no? Disimuladamente te va sacando pedazos de la militancia. Sí, es lamentable. E incluso también lo que es doloroso es decir, bueno, tengo una propuesta para, desde las políticas de Estado, ¿no? Cuando el Estado ofrece formación, capacitación gratuita para personas que trabajan en estos espacios, que quizás fueron puestas al azar y sin formación, pero bueno, se les ofrece educarse en materia de género y lo rechazan y no se presentan y no tienen idea y el Estado insiste, pero nunca las remueven del cargo y tampoco es pegarle a una mina y decir, no, la vamos a dejar sin trabajo. Pero es también pensarlo desde ahí, decir, bueno, poné gente capacitada o capacitada obligatoriamente. Tenemos la ley Micaela, que implica capacitación en género para todos los agentes del Estado, desde el presidente para abajo, todos los agentes del Estado tienen que recibir educación en género. Entonces, tomémoslo en serio, que se haga un seguimiento, que se aplique, porque creo que esa es un paso para avanzar contra la violencia que nos sigue matando.
el único delito que no descendió en pandemia, descendieron todos los delitos, te lo contaban con un orgullo, ay, no hay más choques, no hay más arrebatos, no hay más gente en la calle, por eso no hay más choques y no hay más arrebatos, pero sigue habiendo mujeres muertas, sigue habiendo pibitas desaparecidas, sigue habiendo trabas y trans golpeadas hasta el cansancio en las esquinas, sometidas presas sin que nadie mueva un pelo. Sigue habiendo trabas y trans buscando trabajo y cagándose de hambre, porque a pesar del cupo laboral siguen sin acceso al trabajo, a la vivienda y a la salud. Entonces, es necesario, más que necesario, es imprescindible que se tomen en serio estas cuestiones y que dejemos de utilizarlas como eslogan de campaña y como banner y como cartelito. No hay más tiempo para los cartelitos. No hay más tiempo. Después de lo que pasó con Flor, después del femicidio de Flor, después del horror en Tucumán con Abigail, en algún punto pensé, estamos en guerra y necesitamos realmente asumir eso y actuar en consecuencia. Y esto no significa salir con palos, esto significa implementar de una vez y tomarse en serio las leyes que tienen que evitar esto, que tienen justamente como la ley de género, que es reconocer, prevenir y erradicar. Sí, también habla de castigar, pero si podés reconocerla y prevenirla y erradicarla, no necesitas castigar, no necesitas el punitivismo, no necesitas aplaudir una horda de tipos matando a otros tipos, porque eso no es justicia, eso es una coartada. ¿Sabés por qué? Porque en ese linchamiento no había un solo familiar de Abigail. En ese linchamiento no había nadie buscando justicia, había un montón de gente buscando excusas, había un montón de tipos buscando excusas. Por lo menos. Ay, pobre don Cosme, yo no lo podía creer, un vecino de toda la vida. Yolanda sigue hablando mientras troza el pollo, inmune a los gruñidos distraídos con que le contesta el Cacho, su marido, que lee el diario sentado a la mesa de la cocina. Es domingo a la mañana y va a venir la Nati a comer con el marido y con la nena. Ay, me dio tanta impresión cuando lo sacaron así, todo tapado, como en las películas, ¿viste? No sé si había necesidad tampoco de llevarlo de esa manera. Pobre hombre, ya es viejo. Pero, bueno, los vecinos estaban muy enojados. Decían que le iban a quemar la casa, el kiosco, todo. Las vieras a la Moni, la tía de la chica, cómo gritaba. Decía que había que cortarle, bueno, ya sabés qué. ¿Cómo se usaba la gente? A buena hora, grita esa, murmura el Cacho tomando un trago de Fernet. Se hubiera ocupado antes de que la sobrina no anduviera mostrando el culo así y no hubiera tenido problemas. El Cacho, una vez que suelta su perla de sabiduría, vuelve al diario. Yolanda termina de acomodar el pollo en la asadera y empieza a cortar las papas en bastoncitos largos y gruesos para que se doren bien de los dos lados, como le gustan al marido de la Nati. Qué amoroso su yerno. Tuvo suerte su hija de pescar ese muchacho, ¿eh? Él siempre le dice que ni su mamá le hace las papas al horno tan ricas como ella. En eso tenés razón, le reconoce el marido. Es ligera la Jessie, ¿eh? La sobrina de la Moni. Ni 15 tiene y no sé por cuántas manos pasó ya. Y parece que tuvo un problema que le solucionó la enfermera, la que trabaja en el centro de salud. Una pizca de remordimiento le ataja la lengua a la Yoli, porque recuerda que tiene una nieta de 3 años y no hay que escupir contra el cielo, como decía su madre. Igual, parece que don Cosme la violó a la piba, explica. La chica fue a la siesta a buscar una coca, pero ya estaba cerrado y golpeó hasta que le abrió y le hizo pasar, pero después parece que no la dejaba salir. Dicen que le pegó una trompada y la amenazó con la cuchilla de los fiambres. Después la violó atrás del mostrador. Eso no se hace, che, habiendo tanta loca suelta con la que sacarse las ganas, si es un hombre solo. El Cacho no contesta, pero tampoco lee. Piensa en la Jessie, en el culo firme debajo de la calza ajustada y en las tetas paradas con la remera de la escuela, siempre riéndose, siempre moviendo las nalgas y las caderas en las narices de todo el mundo. Y piensa en las pendejas que se le suben al taxi a la madrugada, piernas al aire y blusas transparentes, borrachas. Uno no es de piedra, piensa, y si se andan regalando así que después no se quejen.
Lo más seguro es que la pendeja le quiso sacar la gaseosa gratis al viejo y después se arrepintió, escupe entre dientes, mordiendo la rabia de saber que esas piernas y esas tetas no son para él. ¿Vos decís, Cacho? Don Cos me dijo que le quiso robar de la caja y por eso no la dejaba salir, pero la chica salió toda golpeada y gritando que la violó. El Cacho no contesta más y Yolanda sigue cocinando y pensando, pobre Don Cosme, pensar que la Nati iba a ese kiosco de chica. ¡Qué peligro! Bueno, por lo menos no la mató a la piba. Se siente un poco desleal con su género, una palabra que aprendió en la tele, pero la verdad, cuando era joven, a la casa de un hombre solo. Pero bueno, dice, por lo menos parece que no era virgen la chica. Este relato tiene que ver con esto que hablábamos al principio de los micromachismos y de la forma en que se tiene de ver las violencias contra las mujeres, de este acto tan despreciable que significa justificar unas violencias por cómo estaban vestidas, por la edad, por la hora, ¿sí? Y esta conversación que a nosotras nos errante, es una conversación que son días en muchas cocinas. Hay muchos Don Cosme detrás de los mostradores de los almacenes, hay muchos Cachos al volante de un taxi, hay muchos, en muchos lugares que parecen inofensivos. Y lo tremendo es que cuando pasa algo terminemos cargando nosotras con la culpa.